¿Qué pasaría si unas pocas personas descubrieran una isla extraña, donde el tiempo mismo no se moviera? En esta isla ocurre algo increíble. Cualquiera que ponga un pie allí deja de envejecer. Segundos, minutos, años. Todos pierden su significado. Para el mundo exterior, el tiempo sigue corriendo con normalidad, pero para las personas atrapadas en esta isla, simplemente se detiene. Pero oculto detrás de este milagro hay un oscuro y peligroso secreto, algo que nunca nadie ha descubierto. ¿Cuál es el verdadero misterio de esta isla? Descubramos desde el principio. ¡Claro que sí! La historia comienza con una mujer llamada Angela, una madre soltera que intenta reconstruir su vida después de la muerte de su esposo. Ella dirige un pequeño restaurante dentro de su casa para criar a sus 3 hijos, su hija Wendy y los gemelos Douglas y James. Una vía férrea pasa muy cerca de su restaurante y los niños a menudo pasan horas viendo pasar los trenes. Recientemente el negocio había ido bien para Angela y un día organizó una fiesta de cumpleaños para un niño llamado Thomas, que cumplía 7 años. El restaurante estaba lleno de risas y ruido, pero durante la celebración, algunos otros niños comenzaron a burlarse de Thomas. Molesto y humillado, se fue en silencio mientras todos los demás estaban distraídos. Fuera del restaurante, la vía del tren brillaba bajo el sol. En su enojo, Thomas se subió a uno de los trenes. La única persona que lo vio fue la pequeña Wendy, que estaba junto a la ventana. El tiempo pasó. 6 largos años transcurrieron desde aquel día, pero Wendy nunca pudo olvidar lo que vio. Thomas nunca fue encontrado. Todo el pueblo buscó, la policía, los vecinos, incluso las aldeas cercanas, pero fue como si hubiera desaparecido del mundo. Aún colgaban carteles en las paredes, describiéndolo como el niño de 7 años que desapareció. A estas alturas debería haber tenido 13 años, y Thomas no fue el único. A lo largo de los años, varias otras personas del mismo pueblo habían desaparecido sin dejar rastro, sin pistas, sin testigos, sin respuestas. Ahora Wendy tenía 9 años. Ella y sus 2 hermanos habían comenzado a ayudar a su madre en el restaurante. Juntos, esta pequeña familia de 4 vivía una vida sencilla pero feliz. Una noche tranquila, mientras se sentaban después de la cena, Angela comenzó a contarles a sus hijos sobre su pasado, cómo antes de que nacieran le encantaba viajar sola a nuevas ciudades y pueblos. Era valiente, curiosa y siempre estaba en busca de aventuras. Pero la vida cambió después del matrimonio. Luego, después del nacimiento de sus 3 hijos y la repentina muerte de su esposo, todas las responsabilidades de la casa recayeron sobre sus hombros. Angela sonrió suavemente al decir que no se arrepentía. Estaba orgullosa de trabajar duro por sus hijos, pero Wendy pudo ver el cansancio en sus ojos. Se dio cuenta de que su madre ya no tenía tiempo para sí misma, ni para viajar, descansar, ni para soñar. Esa noche, un nuevo pensamiento surgió en la joven mente de Wendy. Una vez que las personas crecen, quedan atrapadas en las responsabilidades. Por lo tanto, los sueños deben vivirse antes de eso. Al día siguiente, después de la escuela, Wendy y sus hermanos estaban pescando cerca de un río tranquilo, pero los pensamientos de Wendy seguían divagando. De repente echó a correr, persiguiendo un tren que pasaba. Intentó alcanzarlo, pero era demasiado rápido y desapareció por las vías. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Cuando creces, ni siquiera tienes tiempo para salir. Ese único pensamiento hizo que Wendy se sintiera inquieta. Esa noche, mientras todos dormían, Wendy permaneció despierta mirando por la ventana. Quería ver el mundo, escapar de la rutina que atrapaba a los adultos. De repente oyó el leve rugido de un tren pasando cerca de su casa. Miró afuera y vio algo extraño. Un niño de su edad jugando alegremente encima del tren en movimiento. La curiosidad se encendió en sus ojos. Wendy salió silenciosamente de la casa y corrió hacia las vías para ver quién era el niño y a dónde iba. Justo entonces, sus hermanos James y Douglas se despertaron y la siguieron. Momentos después, los 3 se subieron al tren juntos. El niño se presentó como Peter. Era alegre, misterioso y hablaba como si supiera algo que ellos no. Les dijo que podía llevarlos a un lugar donde el tiempo nunca se acaba, donde nadie envejece ni se queda sin horas en el día. Pero, dijo Peter, deberán confiar en mí completamente. El tren avanzó rápidamente por oscuros bosques y túneles luminosos, hasta que llegó a un largo puente sobre un ancho río. Peter se volvió hacia ellos y dijo, «Este es el camino. Para llegar a ese mundo debemos saltar». Los hermanos dudaron, pero su curiosidad fue más fuerte que el miedo. Uno por uno saltaron del tren en movimiento hacia el río abajo. Allí un pequeño bote de madera los esperaba, guiado por otro niño que parecía haberlos estado esperando. Ayudó a Peter y a los demás a subir a bordo y comenzó a remar silenciosamente río abajo. El viaje por el brumoso río pareció interminable, hasta que finalmente apareció un débil resplandor en el horizonte. Delante de ellos se alzaba una isla impresionante, cubierta de luces extrañas y frondosos bosques verdes. Pero a medida que se acercaban, el agua a su alrededor comenzó a emitir sonidos extraños y sobrenaturales, susurros suaves mezclados con ecos profundos, como si el río mismo estuviera vivo. Peter los miró y dijo en voz baja, «No tengan miedo, esa es la voz de madre».
el ser que controla esta isla. No es humana, es algo mucho más antiguo. Cuando Wendy y sus dos hermanos pisaron la isla, quedaron asombrados. Era impresionante, llena de árboles verdes brillantes, plantas coloridas y flores extrañas y resplandecientes. En el centro se encontraba un gran volcán. Su humo se alzaba suavemente hacia el cielo dorado, haciendo que toda la isla pareciera un sueño. Peter sonrió y les dijo que lo siguieran. No son los únicos aquí, dijo. Muchos niños viven en esta isla. Hemos construido nuestro propio mundo aquí, nuestra pequeña comunidad. Mientras caminaban por un estrecho sendero forestal, hablando y mirando a su alrededor con asombro, apareció otro niño a lo lejos. La vista hizo que Wendy y sus hermanos se congelaran de shock. Era Thomas, el mismo niño que había desaparecido 6 años atrás. Wendy no podía creer lo que veía. Thomas se veía exactamente igual que entonces. Todavía de 7 años, todavía con la misma sonrisa, como si no hubiera pasado ni un solo día. Pero, ¿cómo era eso posible? Cuando él desapareció, Wendy era solo una niña pequeña. Ahora tenía 9 años y sus hermanos también habían crecido. Sin embargo, Thomas no había cambiado en absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él. Poco a poco llegó el atardecer y la isla comenzó a brillar con luces extrañas y cálidas. Vieron que había docenas de otros niños corriendo por ahí, riendo, jugando, trepando árboles, nadando y construyendo chozas. Era pacífico, casi mágico. Wendy y sus hermanos decidieron quedarse allí por algunos días. Pensaron que podían explorar y luego regresar a casa antes de que su madre se preocupara demasiado. A la mañana siguiente, Wendy se despertó con el sonido de las olas y vio a Peter parado silenciosamente cerca de la orilla, mirando el océano. Curiosa, se acercó a él. Cuando la notó, Peter dijo suavemente: «Es hora de que sepas la verdad sobre esta isla». La llevó al agua poco profunda y juntos se sumergieron bajo la superficie. Lo que Wendy vio allí hizo que su corazón latiera rápidamente. Una extraña criatura resplandeciente se movía grácilmente bajo el agua. Su cuerpo brillaba con luz, como vidrio líquido, y su forma seguía cambiando. A veces parecía una medusa, a veces como pura energía. Peter explicó: «Este ser no es de la Tierra. Llegó aquí hace mucho tiempo dentro de un meteorito que cayó del cielo. Desde entonces ha vivido aquí y ha hecho de esta isla su hogar». Le dijo a Wendy que esta criatura no era solo un alienígena, provenía de otra dimensión. «Verás», dijo Peter, «nosotros los humanos vivimos en 3 dimensiones, longitud, anchura y altura, pero esta criatura viene de la 4ª dimensión, la dimensión del tiempo mismo. Debido a eso, el alienígena podría ver y controlar el tiempo tan fácilmente como los humanos ven el espacio. Para él, pasado, presente y futuro son lo mismo. Omas no habían sido secuestrados o perdidos. De alguna manera habían encontrado su camino hacia este lugar donde el tiempo se detiene. Cada uno de ellos vino de diferentes años, tal vez incluso de diferentes siglos. Peter luego reveló algo aún más impactante. «Llegué aquí por primera vez en el siglo XIX», dijo en voz baja. «Desde entonces nunca he envejecido. He tenido esta edad por más de 100 años». Miró a Wendy seriamente. «Pero hay una regla. El tiempo no se moverá para ti solo mientras esa criatura lo permita. Debes confiar en ella completamente. Si tu confianza se rompe, incluso por un momento, el tiempo te alcanza. Y cuando eso sucede, tu edad aumenta. No lentamente, sino de golpe, en segundos». Pasaron los días y Wendy y sus hermanos lentamente se acostumbraron a la vida en la misteriosa isla. Era tranquilo, casi mágico. No había prisa, ni peligro, ni necesidad de preocuparse por nada. La comida y el agua parecían aparecer por sí solas, regalos del ser alienígena al que todos llamaban madre. Douglas y James lo amaban allí. Hicieron amigos, treparon árboles y rieron más que nunca. Una noche Douglas le dijo a Wendy: «¿Por qué deberíamos volver? Podemos vivir aquí para siempre, nunca envejeceremos». Pero Wendy no estaba de acuerdo. Todavía recordaba a su verdadera madre esperando en casa. «No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo suavemente. «Prometimos que volveríamos». Aún así, los días seguían pasando y la isla hacía fácil olvidar el tiempo. Luego, una noche, mientras Wendy dormía en una pequeña choza hecha de hojas, oyó un sonido de crujido. Abrió los ojos y vio una figura sombría, un anciano, robando su comida. Sobrecogida, lo llamó, pero el hombre se volvió y corrió hacia el bosque. Wendy lo persiguió por los brumosos árboles hasta que llegó a una parte extraña de la isla que nunca había visto antes. Cuando le contó a Peter sobre el anciano a la mañana siguiente, su expresión cambió. Parecía incómodo. «Ese hombre», dijo Peter lentamente, «fue una vez un niño, como nosotros, pero perdió la fe en madre, y cuando eso ocurre, el tiempo regresa, todo de golpe. Envejeció en solo unas pocas horas». Wendy se quedó impactada, pero Peter no quería hablar más sobre ello. Para distraerla, sugirió que salieran al mar. Más tarde ese día, Wendy, James, Douglas y Peter tomaron un pequeño bote y remaron sobre el agua clara y calmada. La luz del sol se reflejaba como oro líquido y por un rato, todo se sintió pacífico otra vez. Los niños reían, chapoteaban y nadaban alrededor del bote.
Pero de repente Wendy y James notaron algo. Douglas no salía a la superficie. Esperaron, llamaron y luego se sumergieron en el agua para buscarlo. Pasaron minutos, luego horas. El agua se volvió más oscura y fría. Otros niños vinieron a ayudar sumergiéndose una y otra vez, pero Douglas no aparecía por ningún lado. Al atardecer todos supieron la verdad. Douglas se había ido. James estaba destrozado. Douglas no era solo su hermano, era su gemelo. Nunca habían estado separados, ni siquiera por un día. Ahora se sentaba en silencio, mirando el mar, sin poder creerlo. Esa noche Wendy intentó consolarlo, pero él no dijo nada. A la mañana siguiente, cuando James despertó, gritó. Una de sus manos se había vuelto arrugada y gris, como la de un anciano. Las venas se abultaban, la piel se hundía. Wendy se dio cuenta de lo que había sucedido. Después de perder a Douglas, James había perdido su fe en madre, y cuando la confianza se rompe, el tiempo regresa, cruelmente rápido. Desesperado, James dijo, «Si la corto, tal vez no se extienda». Peter dudó, pero finalmente accedió a intentarlo, diciéndole que nadie se había atrevido a hacerlo antes. Juntos vendaron su brazo e intentaron detener el envejecimiento, pero Wendy estaba aterrorizada. Temía que la herida se infectara. Decidió que necesitaban ayuda, alguien que hubiera vivido a través de la misma maldición. Así que se adentró entre el bosque con James, buscando al anciano que había visto antes. Después de horas de caminar, lo encontraron cerca del borde de la isla. Su cabello era blanco, su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos seguían siendo agudos. Cuando Wendy pidió ayuda, el anciano asintió y dijo, «Vengan conmigo». Los llevó a otro lado de la isla, un lugar que Peter nunca había mencionado. Allí, Wendy vio docenas de otras personas, viejas, frágiles y calladas, viviendo en chozas rudimentarias hechas de madera y hojas. Estos eran los que habían perdido la confianza en madre. Envejecieron rápidamente, olvidados por el paraíso de los niños. Wendy notó cuán diferente era este lugar. No había magia aquí. No había frutas cayendo de los árboles, ni agua limpia esperando junto a las chozas. Las personas aquí tenían que pescar su alimento y sobrevivir por su cuenta. Madre ya no se preocupaba por ellas. Los ancianos que vivían en el lado más alejado de la isla le contaron a Wendy un secreto impactante. Creían que si podían encontrar a la criatura alienígena, la que vivía en lo más profundo del mar, y matarla, entonces todo volvería a la normalidad. El tiempo comenzaría a fluir nuevamente, y todos recuperarían los años que habían perdido. Habían estado planeando en secreto cómo capturar y destruir a la criatura. Mientras tanto, habían tratado la mano de James envolviéndola con fuerza para detener el sangrado. Pero para entonces, tanto Wendy como James habían comprendido la verdad. La isla que una vez se sintió como un paraíso era en realidad algo mucho más oscuro. Lo que parecía mágico era solo una ilusión. Consumido por la ira y el dolor después de perder a su hermano gemelo, James comenzó a trabajar con los ancianos. Quería venganza. «Si matamos a esa cosa», dijo, «podremos finalmente ir a casa». Pronto ideó un plan. Les dijo a todos, «Madre solo aparece para aquellos que confían en ella, los niños. Si nos llevamos a esos niños, ella no tendrá más remedio que salir». Wendy estaba horrorizada. Intentó detener a James rogándole que no hiciera esto, pero su corazón estaba lleno de odio y dolor. Culpaba al alienígena por la muerte de Douglas, y nada podría cambiar su mente. Estaba decidido a ponerle fin, incluso si eso significaba destruirlo todo. Entonces, con los ancianos, James lideró un grupo hacia el otro lado de la isla, donde vivían los niños pequeños, para capturarlos. Wendy, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, corrió adelante para advertir a los demás. Gritó para que se ocultaran, pero era demasiado tarde. Para cuando llegó al campamento de los niños, los adultos ya habían llegado. Siguió el caos, llantos, gritos y el sonido de pasos corriendo. Cuando terminó, los ancianos se habían llevado a todos los niños. Solo Peter logró escapar, escondiéndose detrás de las rocas. Cuando Wendy lo encontró, subieron a una colina cercana y miraron hacia la playa. Desde allí pudieron ver a los ancianos y a James reuniendo a los niños capturados junto al mar, forzándolos a subir a los botes. Su plan era claro: usar a los niños como cebo para que la alienígena madre apareciera para rescatarlos. Cuando Wendy observó, sus ojos captaron la vista de un hombre alto de pie cerca del agua, doblando un gancho de metal afilado en forma. Se movía lentamente, su cuerpo temblaba con la edad. Cuando se volvió, Wendy se quedó boquiabierta. Le faltaba un brazo. Era su hermano, James. Había envejecido rápidamente, su cabello ahora estaba gris, su rostro surcado de profundas arrugas. El niño, que una vez soñó con vivir para siempre, se había convertido en un anciano amargado, consumido por la venganza contra el ser en el que una vez confió. Mientras tanto, bajo el mando de James, todos los adultos comenzaron a cargar a los niños, capturados en un gran bote, y empujarlo hacia el mar abierto. Creían que esto finalmente obligaría a que la alienígena madre apareciera. Desde los acantilados de arriba, Peter se volvió hacia Wendy y dijo urgentemente: «Tenemos que detenerlos, tenemos que salvar a todos antes de que sea demasiado tarde». Sin perder un segundo, los dos corrieron hacia un sendero forestal oculto, un atajo que conducía directamente a la playa. Mientras corrían por los árboles, Wendy de repente se detuvo.
De pie en la distancia estaba alguien que nunca pensó volvería a ver, Douglas, vivo y a salvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. Douglas explicó que el día en que desapareció en el agua, había sido arrastrado por la corriente hacia el otro lado de la isla y no pudo encontrar su camino de regreso. Wendy rápidamente le contó todo lo que había sucedido, cómo James pensó que se había ahogado, cómo perdió la fe en madre y cómo ahora estaba liderando a los adultos para matar al alienígena. El rostro de Douglas se volvió pálido. «Tenemos que detenerlo», dijo. Los tres se encaminaron hacia el muelle donde el bote estaba amarrado. Cuando llegaron, la cubierta parecía vacía. Con cuidado, Wendy y Douglas subieron a bordo y comenzaron a desatar a los niños asustados. Pero justo cuando liberaban a los últimos, escucharon pasos pesados detrás. Los ancianos habían regresado. Antes de que Wendy o Douglas pudieran reaccionar, fueron agarrados y llevados hacia su líder. Cuando llegaron a la parte delantera de la cubierta, se congelaron. Un anciano frágil salió de las sombras. Su espalda encorvada, su rostro lleno de arrugas profundas, y un gancho de metal brillaba en su mano. Era James. Los miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas. Ver a Douglas vivo lo rompió por completo. «Estás vivo», susurró, su voz temblorosa. «Todo este tiempo pensé que te habías ido». Pero entonces su tristeza se convirtió en ira. «Por tu culpa, perdí todo», gritó. «Confié en esa criatura, creí sus mentiras, y ahora mírame». Levantó su mano temblorosa, la piel delgada como papel, su cabello completamente blanco. «Ella robó mis años, mi vida». Wendy intentó calmarlo, pero James estaba demasiado perdido. Su plan ya estaba en marcha, y afuera algo enorme se agitaba bajo las olas. Una vibración extraña llenó el aire. El agua alrededor del bote comenzó a brillar, y un profundo zumbido sobrenatural resonó por el mar. Todos se volvieron hacia el sonido. El alienígena, madre, estaba emergiendo de las profundidades. Los ancianos aferraron sus armas, listos para atacar. Los niños gritaban y suplicaban, «No la hieran. Si matan a madre, envejeceremos. El tiempo volverá». Pero los adultos no escuchaban. La tensión se hizo insoportable. Varios niños valientes saltaron al agua resplandeciente, tratando de proteger a la criatura que veían como su guardiana. Y entonces, justo cuando la forma resplandeciente del alienígena surgió junto al bote, ya era demasiado tarde. Según el plan de James, los adultos finalmente lograron atrapar al alienígena en una gran red extendida sobre el mar. Una vez atrapada, James subió a la cubierta superior y comenzó a atacarla con lanzas afiladas y ganchos de metal, enviando ondas violentas que rompían sobre el agua. Después de una feroz lucha, el alienígena, el llamado Madre, resultó mortalmente herido y se hundió bajo el agua resplandeciente. Por un momento, todos vitorearon. James creía que finalmente había ganado, pero luego se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal. Ninguno de los adultos estaba rejuveneciendo. Sus arrugas permanecían, su cabello gris no cambiaba. El flujo del tiempo solo había comenzado de nuevo a partir de ese momento, no se había revertido. Los años que ya habían perdido estaban perdidos para siempre. Se hizo dolorosamente evidente, matar al alienígena no había restaurado su juventud, solo los había hecho mortales de nuevo. A partir de ahora todos en la isla envejecerían como humanos normales. Pero para los adultos, especialmente para James, era demasiado tarde. Su cuerpo era frágil y débil y sabía que solo le quedaban unos pocos años. Wendy, con el corazón roto, se volvió hacia Peter y los niños más jóvenes. «Ya no hay razón para quedarnos aquí», dijo con suavidad. «Todos deben regresar a sus hogares, a sus familias. Este lugar nunca fue destinado a mantenernos para siempre». Antes de partir, James llamó a Wendy y Douglas a su lado. Su voz temblaba al decir, «No quiero que nuestra madre me vea así. Díganle que me he ido. Díganle que no pude volver». Miró a Douglas, su gemelo, y sonrió tristemente. «Siempre fuiste el más fuerte. Vive bien tu vida, hermanito». Con eso, James se despidió. Eligió quedarse en la isla con los otros sobrevivientes envejecidos, para vivir el resto de sus días en paz, lejos del mundo que nunca entendería su historia. Wendy, Douglas, Peter y los niños restantes salieron de la isla y regresaron a sus hogares. Ninguno de ellos habló nunca de lo que sucedió allí. Sabían que nadie les creería, que existió un lugar donde el tiempo mismo se detuvo. Pasaron los años. Wendy creció, se casó y se convirtió en madre. Una noche, sentada junto a su pequeña hija, le contó la historia de una isla misteriosa, donde el tiempo no avanza, el lugar que cambió su vida para siempre. Su voz se suavizó al terminar el relato. Aunque construyó una nueva vida, una tristeza silenciosa siempre permaneció en su corazón. El dolor de haber perdido a James. Y así termina la historia en esa nota agridulce mientras Wendy mira por su ventana, recordando la isla donde una vez se detuvo el tiempo.